Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. En el programa de hoy, Alexis Cami, fundador del Observatorio de la Conciencia Empresarial, conversa sobre educación y desarrollo económico con Gino Cortés, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, y Rodrigo Fábrega, presidente Fundación Cruzando. Gino, Rodrigo, bienvenidos a este capítulo del Bien Común, donde estaremos hablando nuevamente de educación, un tema que a mí particularmente me apasiona. Pasé muchos años en el sector. Y la pregunta es, educación y desarrollo económico, si estamos o no en el camino correcto. Y solamente como algunos datos en el reporte sobre el futuro del trabajo del 2025 del World Economic Forum, habla de que en los próximos 5 años se van a crear del orden de 170 millones de puestos de trabajo con los cambios que estamos viendo, pero se van a destruir cerca de 100 también. Así que vienen cambios muy grandes, estamos viendo un cambio de paradigma, como decimos desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial, estamos en medio de un cambio estructural. Y la pregunta para ustedes, ¿estamos en el camino correcto? ¿Qué dirían? Gino, tienes que partir tú. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos, por invitarme en general. Estamos muy contentos de poder participar de este espacio de la Agencia de Calidad de la Educación. Y en ese contexto, yendo al punto, yo creo que evidentemente los ciudadanos y los niños de hoy, del siglo XXI, enfrentan un mundo en permanente cambio. No es novedad en el fondo lo que estoy comentando, que lo que exige es el desarrollo de nuevas habilidades, de nuevas estrategias, para poder adaptarse exitosamente a todos los problemas que se nos van presentando. Como que hoy día pareciera ser que la constante es el cambio, precisamente. Los ciclos son mucho más cortos y eso que vemos en el mundo cotidiano se traspasa a la educación. Y desde ese punto de vista, yo creo que efectivamente nos enfrentamos a un momento similar al que vivimos en otras épocas. Lo conversábamos antes de que entráramos a esta conversación con Rodrigo, y hay algunos atisbos muy similares a lo que vivió el país en los años 60, cuando en educación hubo varios cambios, y desde mi punto de vista, de las reformas educativas más exitosas en Chile, en el centenario al menos, podríamos decir que estuvieron en esa época, en donde incipientemente se pensaba hacia dónde vamos, qué queremos formar, y la comunicación entre la educación y el sector productivo, el ámbito laboral, es fundamental, porque es precisamente la formación de nuestros ciudadanos los que nos van a permitir crecer y seguir avanzando en pasos en los que avanzamos en años posteriores. No quiero tomarme el micrófono, Rodrigo. Entonces, yo creo que eso general está bien, ¿no? Yo ahora te puedo sí, no, yo te sumo a eso. Yo ahora, Alexio, qué alegría estar acá, Gino. Mira, yo creo que una diferencia que hay fundamental ahora es que la tecnología históricamente siempre reemplazó a las capas más bajas de formación dentro de la sociedad, ¿no? Y la tecnología nueva va a reemplazar a las élites, ¿ya? Entonces, ese es un tema, eso es una novedad, ¿ya? Como primer punto. Entonces, a veces la gente decía, bueno, hicieron un tractor, total, yo no estoy en el campo. Bueno, pusieron esto, yo no soy el que hace la fotocopia. Pero esto está cambiando, porque hoy día uno mira la inteligencia artificial, que son realmente una cuestión que reemplazan a las élites, ¿ya? Sí. Entonces, ese es un punto que tenemos que reflexionar acerca de eso. El segundo tiene que ver, sumándome al análisis histórico, digamos, es que yo creo que estamos en un momento parecido, más atrás todavía, cuando en Italia se usaban los números romanos. Usaban los números romanos, entonces había expertos en sumar que V por V era XXV y que X por X era C. Entonces la única manera era aprenderse las cosas de memoria. Entonces el gobierno italiano hacía políticas públicas, ¿no?, para hacer libros, para preparar personas que supieran multiplicar y operar los números romanos. Los venecianos, en el año 1494, dijeron, ¿sabes qué? Nosotros nos interesa el business, nos interesa el negocio, juntémonos con los empresarios, ¿qué está pasando? Y se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Nos cambiamos a los números arábicos. Tenemos un valor posicional, aquí están las unidades, aquí están las decenas, aquí están las centenas, hay un cero, porque no se puede quedar sin ni uno, y por lo tanto se cambió todo el mundo a los números arábicos, porque hubo esa conversación entre qué es lo que necesitas,
¿no? Tú no podemos hablar del futuro de la educación si no nos ponemos de acuerdo para dónde vamos. ¿Cuál es el futuro del país? ¿Cuál es el futuro del país? ¿Qué país queremos construir? Exacto. Y dado eso, ¿qué educación se requiere? Después dime cómo nos educamos, cómo educar antes. ¿Y qué opinan ustedes de la conversación sobre el futuro del país? Mira, yo creo que Rodrigo toca un punto bien importante a propósito del ejemplo que pone del paso a los números arábicos. Y es que en esas épocas hubo personas que tenían un pensamiento crítico bien interesante. Es como si uno tuviera ciclos evolutivos como en espiral, así lo veo yo desde el punto de vista como más societal. Y en estos momentos críticos como en espiral hay conjuntos de personas que con pensamiento crítico va pensando en estos desafíos del futuro. Esto que comentabas a propósito de los números arábicos lo vimos también en los 60, cuando dijeron, bueno, la sociedad que queremos formar, ¿cuál es? Y primero identificaron como necesidad formar a muchos más ciudadanos. En esa época el promedio de los niños, de la permanencia de los niños en el sistema escolar era de 2 años. Tenían que lograr que la educación primaria al menos fuera obligatoria y formar a muchos profesores. Y ahí conversábamos con Rodrigo que su papá fue parte de la formación del CPIP, que surgió en los años 60, luego la JUNAEP, porque esos niños que estaban en los campos necesitaban alimentarse, o la JUNGI, en fin. Hubo una visión acerca de las necesidades. Entonces, frente a la pregunta de la educación del futuro, probablemente lo que tengamos que pensar con ese pensamiento más bien crítico y analizar los antecedentes de contexto es cuál es la necesidad o cuál es el desafío epocal de este momento y de aquí en el futuro. Bueno, eso en un contexto nosotros desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial planteamos y esto no es que lo estemos inventando nosotros, sino claro, que hemos reunido, ordenado esa conversación en términos de lo profundo el cambio de paradigma que estamos viviendo. Y nosotros creemos que es probablemente el más grande desde la Revolución Francesa. O sea, de ese tamaño estamos conversando y hablamos de 3 fenómenos que se acoplaron y que están produciendo este cambio estructural. Uno es la cuarta revolución industrial, todo el tema tecnológico, ¿cierto? Que se ha acelerado, la pendiente es brutal, la velocidad de cambio que estamos teniendo. Sí. Que eso genera, entre paréntesis, la velocidad de adaptación. La capacidad de adaptación del ser humano no ha cambiado radicalmente, entonces nos está generando una tremenda sensación de pérdida de control y eso lleva a miedo, violencia, etcétera. O sea, es un gran tema la externalidad que está generando, además de, por supuesto, las cosas positivas que nos trae. El segundo es la emergencia medioambiental, todo el tema climático, y el tercero, del cual que también creo que vamos a tocar, es la crisis de sentido. Esta crisis que se instala con mucha fuerza en los años 60 particularmente, en donde caen lo que llamaban los grandes relatos, caen estos faros que le decían a la gente, esta es la verdad, ¿cierto? Funciona así, claro. Las cosas funcionan así y se empieza a generar la fragmentación en la sociedad donde ahora yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad en función de lo que cada uno siente, la época de la posverdad, ¿cierto? La posverdad y todo eso. Estos 3 elementos se acoplan y estamos atravesando un cambio muy estructural, donde se añade un efecto adicional que tiene que ver con que los millennials, porque si uno piensa en la historia, cada vez que venía una generación nueva se encontraba con la generación anterior, claro, que le decía, cuando sea grande hablamos, ahora no mucho. Sí. Pero los millennials se encontraron con la tecnología, sí, en esa época de la internet, que hizo que por primera vez en la historia los padres empezaron a necesitar de los hijos para el día a día. Eso no había pasado nunca. Entonces empezaron a instalar sus creencias mientras son jóvenes. Entonces, ese efecto que se los quiero plantear en términos de decir, los mayores sabemos para dónde está yendo cuando quienes están poniendo la música cada vez con más fuerza son estas nuevas generaciones que están más conectadas con la tecnología. Sí, pero mira, yo voy a terminar con eso, pero quiero a seguir en la línea y decir, mira, primero, para saber dónde vamos, ayudar a saber dónde vamos, yo creo que tenemos que salir del pesimismo, ¿ya? Mira, cuando tú le preguntas a la gente cómo es la calidad de la educación en Chile, te dice, oye, mala, no fue mal, estamos en último lugar. Y aquí yo, como ciudadano de a pie, quiero decir que lo que están haciendo en la agencia de calidad, de preocuparse de decir cuáles son los verdaderos resultados. Porque tú miras, ¿eh?, que Chile aparece en el último lugar
en la OSD, que obviamente es el mundial. Primera división. La primera división, o sea, ya, pero estamos compitiendo en el campeonato. Ya, en el último, allá abajito, viene Polonia, Portugal, muy abajo. Pero resulta que si tú vas 10 páginas después de eso, aparecen cómo está dividido, cuál es, porque es un promedio. Y entonces tú miras que Chile, junto con Singapur, junto con Corea, son los países que más han avanzado intergeneracionalmente. Entonces Chile está muy, muy abajo en los mayores de 55 años, está abajo en los mayores de 40 años, pero en realidad, cuando tú miras qué está pasando con los jóvenes chilenos, están al lado de Portugal, al lado de Polonia, al lado... Entonces, y eso creo que hoy día se está diciendo, oye, ¿sabes qué? Hicimos este esfuerzo, analicemos estos datos, porque le fue bien en creatividad, nos fue bien en pensamiento computacional, nos va bien en esta cuestión, pero la gente sigue creyendo que nos va todo mal. Y yo le digo una cosa, la mayoría de la gente que estamos aquí hoy día, acá, tenemos mejor educación que nuestros padres. Pero si tú vas al metro, la gente que va al metro tiene mejor educación que sus padres. Y si va a una universidad, los profesores universitarios tienen mejor educación que sus padres. Pero la gente sigue diciendo que estamos mal. Entonces, primera cosa, hay que salir brutalmente del pesimismo. Y en ese sentido... Entonces, ¿tú consideras que entonces estamos en ese sentido con estas nuevas generaciones avanzando bien? No, yo creo que las nuevas generaciones hay un problema con el esfuerzo, que es otra cosa. ¿Ya? Mira, para aprender, la neurociencia nos dice que para aprender algo se necesitan 3 cosas. Primero, tiempo. Sin tiempo no puede haber aprendizaje. Segundo, se necesita esfuerzo. Y tercero, se necesita motivación. Entonces, esta tecnología en la cual la inteligencia artificial se creó como una herramienta para pensar y hoy día se está ocupando como una herramienta exactamente para lo contrario, para no pensar, es un tremendo problema. Entonces, cuando el Banco Mundial y incluso la UNESCO y qué sé yo, dice, mira, es que podemos ser más eficientes con la inteligencia artificial. Fantástico, pero eso es una partecita chiquitita de lo importante. La inteligencia artificial tiene que ser una herramienta para pensar acerca de cómo pensamos. Por ejemplo, todos sabemos que menos 1 por menos 1 es 1. Pero si yo les pregunto a la gente, ¿y por qué? Bueno, porque menos por menos es más. No, eso es una regla. Dime por qué. ¿Por qué menos 1 por menos 1 es 1? No lo sabemos. Porque la escuela que tenemos hoy día es una escuela que proviene de la sociedad industrial. Y la mayoría de los niños que van a la escuela, y niñas, a los no muy buenos alumnos se les olvida lo que le enseñaron antes de la prueba, y a los buenos alumnos se les olvida lo que le enseñaron después de la prueba. Y si ustedes no me creen, todos los 3 que estamos acá estudiamos sobre el retículo endoplasmático, pero ninguno de los 3, probablemente, me pueden sorprender, me puede decir para qué sirve el retículo endoplasmático. Y no podríamos estar aquí si no hubiéramos sabido alguna vez en nuestra vida para qué servía el retículo endoplasmático. Entonces, tenemos que pensar, uno, en cambiar el estado de ánimo de la confianza que hay. Segundo, en revisar la institución de escuela que funcionó perfectamente para la sociedad industrial, pero no va a funcionar de la misma manera para la sociedad del conocimiento. Tercero, tenemos que salir del ostracismo, digamos, en el sentido de decir que la gente de la educación tiene que conversar con otros. La gente de la educación conversó con los empresarios para poder cambiarnos con el dolor, digamos, sacar los números romanos, guardar los números romanos y empezar con los números arábicos. En ese sentido, tiene que haber un diálogo mucho más fructífero. Tenemos que salir... De ahí el bien común. Las escuelas de pedagogía en las universidades están fragmentadas, están ahí, ¿ya? O sea, fíjate tú que la escuela de pedagogía hace pedagogía en inglés, pero si la universidad necesita que la gente aprenda inglés, contrata a otra empresa. No, ni siquiera contrata a la facultad que está preparando gente para el inglés. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo enorme en generar confianza, en revisar lo que está haciendo la escuela, ¿ya? Revisar lo que está haciendo la escuela, porque además, ¿ya? Y tercero, el salir de la fragmentación, pero la escuela tiene un problema, la educación tiene un problema muy grave, que hace 20 años atrás o 30 años atrás, tú terminabas una carrera sin importar cuánta nota te sacaste, sin importar cuál era la carrera, sin importar cuál era la universidad, ibas a tener trabajo. Y eso se acabó, salvo que las noticias tarden en llegar. Y eso es un problema no de Chile, es un problema de la transformación que tú estás diciendo. Entonces, por eso, creo yo, la única manera de salir de esta dicotomía, que hay bienes públicos y bienes privados, y entender
que lo que estamos hablando, que se necesita para el futuro, es precisamente el bien común. Yo soy un seguidor acérrimo de Stefano Samagni, ¿ya? Que ha mostrado esta idea fantástica, y a mí me parece que tenemos que ponerle en práctica. Bueno, de hecho justamente la oportunidad está acá, que cuando hay un cambio de paradigma, lo antiguo deja de ser, al dejar de ser válido, estamos todos más abiertos a algo nuevo. Y se da por producto de estas singularidades que están ocurriendo, es que hoy día el buen negocio es hacer el bien común. Hoy ya, quizás por primera vez en la historia están alineados el bien común con hacer buenos negocios. Entonces por eso que estamos en un momento muy, muy potente. Y de hecho esta misma encuesta, el mismo reporte que estábamos hablando, decía que lo que para los próximos años lo relevante va a ser el pensamiento analítico, la resiliencia, la flexibilidad, la agilidad, el pensamiento creativo y el liderazgo. Así es. Lo Muy firmo de acuerdo. totalmente. Pero Gino, estamos avanzando porque partimos diciendo, bueno, la educación para responder si estamos en buen camino es en función del país que queremos, ¿cierto? Y decimos, sabemos qué país queremos, hay cierto consenso, pareciera que no mucho, ¿no? Por lo mismo que estaba diciendo Rodrigo antes, que esta fragmentación está haciendo que haya poca comunicación y poca generación de un sueño común. Sí. Entonces, ¿cómo de ahí logramos encauzar? Sí, bueno, lo primero que quisiera decir es que yo a Rodrigo no lo conocía de antes, ¿eh? Como... Yo sí te lo conocí, Diego, tú eres muy famoso. Pero sí, creo que estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que plantea, y en relación a lo que tú también mencionas. Yo creo que no sería muy iluso decir que tenemos claro cuál es el sueño o si hay consenso acerca de lo que como sociedad queremos para el futuro. Pero también creo que sería muy irresponsable decir que no hay ciertos síntomas como los que se vieron en otras épocas, lo que comentábamos hace un minuto atrás, que sí nos permiten tener la esperanza, y no solo la esperanza, sino que la certeza de que hay algo que va a germinar, en el sentido de ponernos de acuerdo. Por ejemplo, Rodrigo recién comentaba acerca de los resultados de la prueba PISA que entregamos el año pasado. Y ahí yo quisiera decir que Chile es uno de los países que destaca en pensamiento creativo. Entonces aquí se produce como una inconsistencia, es como nos va en matemática más o menos, mejor que toda Latinoamérica. Siempre estamos liderando Latinoamérica, por lo tanto hemos mejorado. Pero la chispeza del chileno, en el sentido de que, pero el pensamiento creativo, cuando a los niños les preguntamos por preguntas cómo resolvería un problema en determinadas condiciones, responde mejor que los estudiantes de Singapur. Entonces eso evidentemente nos muestra que hay ciertas condiciones en el ambiente que pueden ser culturales, la chispeza es un elemento cultural, digamos, pero que pueden ser culturales, que nos dice que hay algo bueno que estamos haciendo, y ahí lo conecto con esta vehemencia con la que le dice Rodrigo, es salir del pesimismo. Es decir, no todo ha sido malo. De hecho, yo lo he dicho en todas las entrevistas que he dado. El sistema educacional chileno es un buen sistema educacional. Totalmente. Cualquier congreso que va afuera es un ejemplo. Y eso mismo, cuando uno va al extranjero y le toca exponer y ve los resultados, y al final uno... Estamos hablando de educación escolar. De educación escolar, claro. Hay otra conversación de qué está pasando en... Exactamente. Tengo una autoridad para hablar de educación escolar, aunque puedo opinar sobre educación superior. Pero efectivamente es un sistema que ha ido creciendo en el tiempo. La cantidad de niños que estudiaban los años 60, el promedio era 2 años el que permanecían, y estábamos hablando de menos del 75% de los niños que duraban 2 años. O sea, un 25% nunca iba. Hoy día el 99% de los niños va a los establecimientos educacionales. Si vemos los resultados del CIMSE, estamos hablando que en algún minuto teníamos 230 puntos promedio en los años 90, al principio de los años 2000, y hoy día estamos hablando de llegar en promedio a 278 puntos en lenguaje, y vamos aumentando los otros resultados. Entonces han habido cambios progresivos, mejoras en los aprendizajes, pero la pregunta que hay que hacerse es que esto fue pensado en una época en que no estábamos en un cambio de paradigma. Claro. ¿Sí? Estamos hablando de un cambio de paradigma de la irrupción de la inteligencia artificial, y luego cuando le preguntamos a nuestros estudiantes acerca de cómo se imagina la educación del futuro, ellos dicen que lo que más le preocupa es la salud mental, y ahí tenemos un segundo síntoma. De los estudiantes de 15 años, cerca del 42% de los estudiantes dice que tiene una baja satisfacción con la vida.
Y así lo dicen los estudios de salud mental. Bueno, esto tiene mucho que ver, y entre paréntesis, recordar con quién estábamos hablando: Gino Cortés, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, y Rodrigo Fábrega, presidente de Fundación Cruzando. El punto que acabas de tocar es clave. El tema de la salud mental está conectado directamente con la crisis de sentido, ¿cierto? Cuando uno va perdiendo el sentido, bueno, el para qué hago las cosas. Hoy día que estamos particularmente en Occidente más arriba de la pirámide de Maslow, se vuelve un tema grande. Y si eso lo conectas con el uso de las redes sociales en los jóvenes, ¿cierto? En los niños que... ¿no? Probablemente ustedes han leído a Jonathan Haidt con su libro La generación ansiosa, que es muy recomendable. Muestra el drama que está pasando, lo que está generando las redes sociales en los niños en formación y el impacto en salud mental. Cuando yo he hablado con gente que está trabajando con niños, ve muchos niños que están desconectados ya, o sea, que están, mejor dicho, desconectados de esta realidad, y están conectados a internet, viendo, jugando. ¿Cómo estamos ajustándonos a esta nueva realidad, y particularmente cómo lo estamos haciendo desde los profesores, el rol de los profesores y los padres para acompañar este tremendo cambio estructural que está ocurriendo? Sí, pero Alexis, mira, si tú vas al Museo Interactivo Mirador, donde están los niños corriendo para arriba y para abajo, yo los desafío que encuentren a un niño metido en el celular. Si tú vas a un lugar donde los niños están entreteniendo, construyendo cosas, anda un Fab Lab, nadie está metido en el celular, ¿ya? De la misma manera como un niño o niña que va a chutear un penal, ¿ya? No necesita distraerse con otra cosa. Entonces tenemos que buscar un modelo en la cual motivemos, generemos un espacio donde la gente quiera aprender, ¿ya? Porque lo único que se puede hacer para eso lo clave es dar sentido. Exacto. O sea, Por eso te estoy... Y ahí el rol de hecho de la empresa, de nuestra punto de vista, es que se vuelvan empresas con sentido, ¿ya? Para darle sentido a estas nuevas generaciones de hacer un aporte a la humanidad. Si no está el sentido, la apatía va a seguir aumentando. Sí, mira, yo te quiero contar que a propósito de lo que decía Gino también, y cuál es el sentido, había en Chile, en un minuto, había recursos para hacer distintas cosas, pero no había profesionales. Entonces tú tenías dinero público para hacer una pasarela en Puerto Cisnes, pero no había un arquitecto que quisiera ir a Puerto Cisnes. En ese minuto, el año 95, el 2,4% de las personas tenía título profesional en Chile. 2,4%. O sea, estábamos muy mal. Entonces se creó el Servicio País. Yo tuve el privilegio de ser el primer director del Servicio País. Recorrimos todo Chile y iba gente a todo Chile a trabajar, y después la gente se quedaba se quedaba en las regiones porque veía un mundo que le parecía muy maravilloso. Y a la gente se le olvida que teníamos 2,4% profesionales. Si la gente se le olvida que Sarmiento con Manuel Montt propusieron tener una ley de educación el año 1845 y se demoraron 15 años de sacar la primera ley de educación al año 1860, y la ley obligatoria de educación se demoró 60 años más, y en el año 1920 hubo ley de educación obligatoria primaria, y el año 2004 recién fue obligatoria secundaria. Entonces nosotros nos comparamos con gente que tiene 60, 80 años de educación obligatoria. Entonces, ¿y por qué pasaba esto? Bueno, porque no había diálogo, porque no había conversación, porque la gente nos decía, oye, tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces, esta invitación que ustedes hacen a que conversen unos con otros, con pares improbables, como es el que te gusta esta cosa, a mí me parece que es fundamental. Fundamental. Gino, y pensando en la empresa, ¿ya? Nosotros estamos enfocados en el mundo empresarial. ¿Cuál es el aporte que pueden hacer la empresa? ¿Cómo puede colaborar en el desafío que tenemos? Mira, lo voy a complementar con la pregunta anterior del sentido. Y ahí voy al punto del aporte de la empresa. Es que yo creo que es demasiado profunda la pregunta acerca de la búsqueda de sentido en la sociedad. Y esto nos lleva a reflexionar. No siempre uno tiene la oportunidad de tener entrevistas de este tipo, como que nos ayuden a pensar. Pero nos hace pensar acerca de cómo ha ido cambiando la sociedad. Y yo creo que es importante mirar, a propósito de los resultados de la prueba PISA, independiente de sus resultados. Los distintos tipos de sociedades que se someten a esa evaluación son occidentales, son orientales, algunos del mundo mucho más desarrollado, en fin, otras que latinoamericanos como nosotros, digamos. Y vemos que todos tienen distintas culturas y creencias.
Y en las sociedades occidentales, la relativización valórica asociada también a la pérdida de la creencia o del sentido que antes lo daba el cristianismo, muy fuertemente asociado. Los grandes relatos. Uh-huh. También ha ido relativizando el sentido de por qué hago lo que hago, independiente de que me guste o no. Y aquí no estoy haciendo un juicio valórico acerca de si es bueno o malo el cristianismo, muy por el contrario. Pero independiente de la crítica que se le puede hacer a la culpa en sí mismo, como un valor que estaba muy presente en la sociedad católica, normaba la forma de funcionamiento y todos entendíamos por qué nos comportábamos de determinada manera. La relativización de esos valores en la sociedad también ha ido permeando la pérdida de sentido. Y es ahí donde yo creo que esta búsqueda de sentido, hay un libro muy bueno de Víctor Frank que habla en búsqueda del sentido, donde en los campos de concentración lo encuentra, el hombre busca el sentido, también tiene que ir permeándonos a las salas de clases y a las empresas. Y aquí salto a la sala de clases y luego a la empresa. En las salas de clases, y aquí voy a ir como con la experiencia que tengo en la agencia de calidad con más de 12 años, visitando escuelas, viendo visitas de aprendizaje. Yo he visto en estos 12 años de existencia de la agencia que hay establecimientos educacionales que tienen filosofías muy distintas y que llegan a buenos resultados de aprendizaje. He visto establecimientos educacionales que bajo el paradigma de la competencia creen que van a mejorar y otros que odian la competencia y que creen que van a mejorar con la colaboración, y ambos llegan a tener buenos resultados. Y también malos, ¿por qué no decirlo, digamos? Entonces, en ese contexto, la creencia, ¿cuál es el factor que explica esto? Es la creencia. Es como el que yo creo que en función de la competencia bien enfocada, no lo sé, creo que la perfección es un límite, pero bien enfocada probablemente va a tener buenos resultados. Ahora, llevado al mundo laboral, la importancia del sentido y de lo valórico en torno a la creencia de que lo que estoy haciendo genera un aporte es vital, sobre todo en sociedades en donde la relativización de lo valórico es algo que probablemente ya se produjo y que no sé si vamos a encontrar de nuevo como lo tuvimos en épocas nosotros pasadas. Creemos que la empresa es un muy buen vehículo para hoy día, por curiosamente que como el bien común es buen negocio y para hacer el bien común necesitas ética. Es un momento bien interesante en donde la empresa puede ser un gran aporte. Y con esto se nos acabó el tiempo, así de rápido. Pero quiero cerrar usted respondiendo a la pregunta. ¿Estamos en el camino correcto? ¿Y qué cosa, si pudieran con una varita mágica hacer un cambio en la sociedad, qué cambio harían? Rodrigo. Yo creo que la primera cosa que hay que cambiar es la duración de estos programas, ¿no? Debería ser de 2 horas. Excelente. La primera cosa. La segunda es que yo creo que hay que generar más confianza. Sí, esta idea de que la gente, mira, hay gente que cree que el Estado lo resuelve todo, hay gente que cree que los privados lo resuelven todo, y la verdad que la mayoría de los chilenos pensamos que la cosa más bien del medio, entre uno y otro, un poco para esto, un poco para acá. Hoy día es multifactorial, exactamente. Es decir, estamos en una era compleja, así que necesitamos de todo. Exacto. Entonces, cuando tú tienes, no sé, yo tengo algunos amigos que dicen, oye, pero tú eres empresario, entonces ¿cómo se te ocurre? Dije, tú no sabes lo que son los empresarios. Pregunta, investiga, ¿ya? Hay un riesgo, hay una pasión, hemos quebrado. O sea, investiga. Ser empresario no es una caricatura, ¿ya? Y hay gente que dice, oye, tú trabajas para el gobierno, oye, ¿cómo es posible? Tenemos que entendernos un poco más. Yo creo que no se puede construir nada por sí solo. Y sin confianza. Y no, en 30 segundos tú... ¿Vamos en el camino correcto y qué cambiarías? Ya, yo creo que hemos tomado buenas decisiones en Chile, y no estoy hablando de gobierno, estoy hablando de políticas públicas en el tiempo, y tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos creado. Y hoy día estamos en pleno desafío de pensar en el futuro, y yo creo que estamos en el momento de las decisiones. El momento de hacerlo. El momento de hacerlo. Llegó el momento. Y llegó el momento. Y el deseo es que nos pongamos de acuerdo. Y llegó el momento de cerrar el capítulo. Gino, Rodrigo, oye, gracias, muchas gracias por haber venido al capítulo de hoy. Y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando sobre otro tema de interés país y donde desde la conciencia empresarial podemos aportar mucho. Hasta la próxima semana. Esto fue El Bien Común, el programa del Observatorio de la Conciencia Empresarial. Una conversación de muchos junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.